Amén. Me gozo de poder estar acá, dando las gracias también al pastor Mario Vare, también al hermano que está disponiendo su tiempo para estar en los controles. Vamos a orar por la palabra. Le pido también que tenga reverencia a la palabra. Pido que usted no se mueva, trate en lo posible de no moverse, de no hablar, por favor. Cuando usted habla hay gente que le gusta escuchar lo que usted habla. ¿Entiende? El oído lo tiene más pendiente de lo que habla usted, de lo que se está diciendo adelante. Así que tenemos que tener mucha atención cuando sale la palabra. ¿Qué dice en Eclesiastés capítulo 5? ¿Lo aprendieron o no? Sí. Cuando vayas a la casa de Jehová, presta mejor para poner atención que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando usted va a la casa tiene que escuchar más que ofrecer. Señor, te entrego mi vida, pero de repente no es de corazón, es de diente al habla. Entonces, cuando usted va a la casa, usted tiene que escuchar lo que Dios está hablando a través de un instrumento, de una persona que puede profetizar o traer la palabra. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo tomo autoridad sobre todo el demonio. Tu Espíritu, Señor, quiere interferir la palabra tuya, Señor. Declaro que tu palabra es fiel y verdadera, que no hay cosa torcida en tu palabra. Te pido, Señor, que me unjas, Señor, para predicar tu palabra tal como tú quieres que la hables, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado. Bueno, hermanos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero hoy día conversar varias cosas. La verdad que yo siempre cuando tengo que predicar me pongo a orar y a orar al Señor, porque yo decía, Señor, esta iglesia ha tenido harta palabra, ¿o no? Harta palabra. No solamente por mí, por los hermanos, hermano Juan, hermano Ramiro, hermana Lorenza. Aquí hay palabra en la iglesia, pero ¿de cuánto de eso hacemos? Ese es el problema. Pero yo decía, Señor, ¿qué le puedo decir a tu pueblo que quiere escuchar palabras? Porque tampoco yo quiero venir y decir porque hay que cumplir una forma de hacer la reunión. Porque estaríamos creyendo en la tradición. ¿Me entiendes? Cuando que se empieza así, tal, ahora viene la palabra, entonces todos los domingos, o sea, una de las cosas que yo he empezado a orar y a entender, que Jesús no se movía por formas humanas. Él predicaba en la mañana, en la tarde, sobre un bote, en un monte, en la sinagoga, o sea, en cualquier lugar Jesús estaba ministrando la palabra. O sea, no había tampoco un tiempo específico donde la gente podía decir, oye, ¿sabes qué? A las 2 de la tarde Jesús está predicando, no todos para allá, porque después ya no hace nada. Jesús siempre estuvo predicando cuando el Padre decía que tenía que hablar la palabra. Y es muy importante aquellos que tienen palabra, que si usted lo ha llamado usted a hablar palabra, sepa lo que Dios quiere decir. Porque yo podría decir mucha enseñanza de toda la experiencia que uno tiene, porque experiencia tenemos. Pero lo importante es lo que Dios quiere decirnos. Eso es súper importante, hermano, lo que Dios nos quiere decir. Y realmente yo hago un esquema, texto, pero Dios me cambia siempre la manera de que enfoque la palabra. O sea, ya sé que Dios es así conmigo. Conmigo así, no sé con usted, o le da todo así ordenado, pero no, Dios me empieza a llenar de algo, me viene un montón de versículos, como le pasó a la hermana el domingo pasado decía la hermana Carolina, que había versículos, dice, ¿cuál es el que saco, Señor? ¿Este o este? Bueno, yo me he dejado guiar por el Señor cuando predico, porque esa es la manera. Porque yo puedo tener todo un esquema, pero de repente dice Dios, no quiero eso, quiero otra cosa. Y yo quería hablar hoy día con respecto a la unción. Busquen el Salmo 140. El Salmo 140. Libro del Antiguo Testamento. No lo busquen en Apocalipsis, hermano, por favor. Porque además hay hermanos que buscan en el Apocalipsis lo que está en el Antiguo Testamento. Esto es importante, hermanos, que entendamos esta enseñanza que hoy día Dios nos ha dado. Salmo 140, versículo 7. ¿Lo encontraron? Oh Jehová Adonai, fortaleza de mi salvación, que cubre mi cabeza en el día de las... ¿Cómo es su oración?
de las batallas, de las armas. O sea, oh Jehová, fortaleza mía, salvación mía, que cubres mi cabeza en el día de la batalla. ¿Por qué Dios nos dice que cubre nuestra cabeza? ¿Por qué usted piensa? ¿Por qué usted piensa que es tan importante para Dios nuestra cabeza, no nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado o otras extremidades del cuerpo? ¿Por qué para Dios es tan importante que la cabeza esté cubierta? Porque usted sabe que los mayores ataques del enemigo, ¿dónde son? En la mente. La mente, hermanos, es un lugar donde el enemigo puede entrar a través de pensamientos. Por eso, hermanos, que cuando nosotros estamos pensando tenemos que discernir, meditar en lo que Dios o esos pensamientos me traen. Si usted le trae ansiedad, si le trae temor, obviamente usted tiene que rechazarlo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de nombre, si algo de esto alabanza, en esto pensar. O sea, mi mente tiene que estar en cosas que me traigan beneficio, cosas que me traigan esperanza, cosas que me traigan fe. Y un día lo que más necesitamos para vencer todas las adversidades que enfrentamos en nuestra vida es tener fe, ¿o no? ¿Usted está pasando cosas difíciles en su matrimonio? ¿Está pasando cosas? ¿Problema económico en su matrimonio? Amén. Una de las cosas que más hoy en día es el problema económico. Y eso a nosotros, ¿qué nos pasa? Nos viene temor, nos viene inseguridad. Pagaré esta cosa, tendré lo suficiente, y empezamos, hermano, a hacer un caldo de cabeza, y ahí la mente, hermano, se abre a las cosas tanto de Dios como del diablo. Si usted realmente tiene una mente bíblica, usted va a tener un yelmo de salvación, porque va a venir el dardo, porque el diablo envía dardos, y dardos son pensamientos que penetran el alma para entrar en esta cavidad y provocar a nosotros incertidumbre, desconfianza, inseguridades. Y nosotros no deberíamos andar con inseguridad, ni con temor, ni con miedo, porque realmente si yo creí en Dios que me salva, debo vivir tranquilo. ¿Cuál es el fruto de la fe? La paz. Aquel que tiene fe, tiene paz. Aquel que no tiene fe, no tiene paz. Vive tranquilo, se acuesta pensando en el problema, habla del problema, confiesa el problema, ¿me entiende? Y el problema, pero nosotros no tenemos que confesar el problema, debemos confesar lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora es importante destacar que le dice, tú cubriste mi cabeza en el día de las armas. La cabeza es importante porque en el día de la batalla es aquí donde empiezan todos los problemas. Pero es importante también que saber que yo, para entrar en batalla, tengo que ir ungido. ¿Qué tiene que ir usted? Ungido. ¿Sabe usted cuando David fue ungido? Dios recién lo capacitó para ir y rescatar a la oveja del oso, del león, le dio la fuerza. ¿Sabe usted que cuando Saúl fue ungido, Dios le cambió el corazón, lo mudó del otro hombre? Cuando vino la unción, realmente a nosotros nos capacita. Y es algo muy importante que la Biblia me demanda dos cosas. Busque Eclesiastés 9:8. Importante que usted entienda lo que es la unción. ¿Cristo necesitó la unción o no? ¿Cristo necesitó ser ungido o no? Oh, por supuesto, hermano. Durante los 30 años Jesús no fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? Cuando el Espíritu Santo bajó sobre él y Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan, no? O sea, Jesús necesitó de la unción para cumplir un ministerio. ¿Qué es lo que hace la unción en nosotros? Nos capacita para cumplir una tarea específica. Por eso es importante, hermanos, que sepamos que sin unción no podemos ministrar, no podemos predicar, no podemos echar fuera demonios, no podemos sanar, no podemos profetizar. Es tan necesaria. Pero acá lo dice la palabra que la unción tiene que estar constantemente sobre nosotros, no eventualmente, de vez en cuando. Y aquí vamos a ver en Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras
y nunca falte un voto sobre tu cabeza. O sea que en el día de la batalla, cuando Dios dice me cubriste, en el día de la batalla está diciendo me ungiste, porque me cubriste la cabeza para ir a la batalla. Por eso, hermanos, que nosotros no podemos confrontar las tinieblas con un poder humano. Es imposible. Usted tiene que ir bajo la unción para rescatar a la persona. Jesús vino y fue ungido, y lo dice en Lucas 4:18, para pregonar libertad, vista a los ciegos, dejar libres a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor. Jesús dijo cuando bajó la unción lo que estaba profetizado en Isaías 61. Pero vemos que la unción bajó sobre Jesús y Jesús empezó a hacer las obras del Padre. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ser una iglesia ungida para hacer las obras del Padre. Si nosotros no estamos siendo ungidos, no vamos a hacer las obras del Padre, vamos a hacer las obras de la religión. Usted sabe que el mayor enemigo para mí dentro de la iglesia no son los pecados bochornosos que siempre hablamos de la inmoralidad. ¿Sabe usted que el mayor principado que hay dentro de la iglesia es el espíritu de religión? Y ese fue el que atacó a Jesús. Y ese fue el que supuso a Jesús. Que cuando Jesús sanaba el día de reposo, los fariseos decían, ¿por qué sanas el día sábado? La gente religiosa atacó el ministerio de Jesús. Lo cuestionaban, lo maldecían. Yo creo que la iglesia un día tiene que ser libre de ese espíritu de religión para realmente hacer las obras del Padre. Y nosotros intrínsecamente somos religiosos, porque religiosamente yo me siento a tal hora, como cierto plato, cierto vasito, ese vaso es mío, nadie me lo toca, hago un rito. Nos acostumbramos a hacer cosas, nos acostumbramos a los moldes. Entonces, ¿saben lo que hace Dios? Quita todos los moldes de nuestra vida, todos los soportes. Entonces de repente tú te sientes en el aire, ¿de dónde me agarro? Porque estamos acostumbrados a tener una estructura, y esa estructura nosotros ponemos confianza, ponemos seguridad. Pero Dios viene a romper los esquemas humanos, hermano. Dios viene a romper todos los soportes humanos, todas las seguridades que usted de Dios te las quiere quitar, todas. Cosas que solamente tú dependas de Él. Pero sabes tú que si no tienes la unción, tú no vas a entender esto. Se te va a hacer difícil, se te va a hacer complicado, vas a pensar que Dios te está castigando, vas a pensar que estás pasando pruebas innecesarias, pero cuando Dios viene la unción, viene también el entendimiento. Viene el entendimiento, la unción a nosotros nos abre el entendimiento para entender qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi esposa, en mi familia y en la iglesia. Busquemos lo que dice en 1 de Juan. 1 de Juan. Versículo 2. Verso 27. Acá nos está diciendo que la unción nos enseña. Es tan importante, hermano, la unción. Hay gente que predica sin unción. ¿Sabe usted eso, no? Hay gente que se para en los púlpitos y no predica sin unción. Predica el conocimiento bíblico, que en el fondo no es malo, pero no transmite vida. Porque lo que nace de la carne, carne es. Yo te puedo transmitir conocimiento. Yo puedo ser un teólogo que te hable Biblia, pero es un conocimiento que va a nivel humano, a nivel almático. Pero cuando está la unción, el conocimiento se va a tu espíritu. Porque tu espíritu recibe las cosas del espíritu. Tu carne no sirve para nada. Tu intelecto no sirve para nada. No quiere decir por esto que usted dice, al pastor dijo que no sirve para nada, así que yo no pienso leer la Biblia. No me obligué a leer la Biblia. No estoy diciendo eso. Me refiero a que cuando yo no busco la revelación de la palabra. ¿Usted sabe que la Biblia está escrito en Logos y en Rema? El Rema es la revelación, Logos es lo que nosotros leemos. Entonces hay gente que se prepara en la palabra y de repente toma texto y los da, y quizás tiene la capacidad
temática, de ser un tema. ¿Se imagina usted Pablo con todos los rollos debajo del brazo predicando? Que estemos hoy pero 2 días buscar el rollo. Oye, Timoteo, dejate el rollo. No. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Tenía revelación. Durante 14 años no bajó a Jerusalén, porque Dios le reveló todo, hermano. Mire, usted tiene el Espíritu Santo y Dios le va a revelar todo. Veamos lo que dice acá. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que ellos habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino como así os ha enseñado la unción, todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. La unción te revela, la unción te enseña, es el poder, es la unción, el poder que baja sobre nosotros y nos capacita, porque en las fuerzas humanas no podemos hacer la obra del ministerio. Por eso que hay iglesias donde usted entra y es todo frío, y es todo intelectualismo, pero hay iglesias donde tú entras y sientes esa atmósfera espiritual que transforma. Entonces dice, no sé qué pasa acá, que cada vez que voy siento algo que me estremece, que me mueve, siento que Dios toca mi corazón, sé que Dios me habla, y empezamos, hermanos, a tener esa relación, porque la iglesia es un lugar de relación espiritual con Dios vivo. Él no está muerto. Nosotros a veces hacemos que está muerto porque no le creemos. Nos hacemos incrédulos. Creyentes incrédulos. Mire qué contradicción más grande. Creerlo, sí, hay que dar. Ay, no. ¿Me entiende? ¿Sabe usted por qué la obra es una avanza? Porque no creemos que Dios pueda proveer. Tenemos dudas. Y tratamos de sacar un cálculo. Si me alcanza o no me alcanza. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Me escuchó? Dios es un Dios sobrenatural, que excede toda fuerza humana y todo razonamiento humano, hermano. Él nunca limita a Dios. Dios es más grande de lo que tú piensas que es. Está revelado en la palabra, amén. Pero Dios es mucho más grande. Entonces nos dice que tenemos que, volvamos acá en Eclesiastés capítulo 9, volvamos otra vez a ese versículo. Solamente yo le dije eso para que usted entendiera que la unción a nosotros nos enseña. Y dice en el 8, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Si usted ve, en el Antiguo Testamento se ungía ¿dónde? De la cabeza hasta abajo. Los sacerdotes levíticos eran ungidos ¿de dónde? De la cabeza. ¿Por qué Dios dejaba eso escrito? Porque debemos entender, hermano, que en la cabeza, hermano, tenemos la unción. Si usted lee detenidamente los Hechos de los Apóstoles, si usted lo lee y lo estudia, si usted se estudia, va a leer que dice, vino sobre y sobre y sobre y sobre. Cada vez que el Espíritu bajaba en los Hechos, decía y sobre qué cosa, sobre la cabeza. ¿Me entienden? Veamos lo que dice acá en Levíticos, ese versículo, capítulo, vamos a leer acá cómo reposa la unción. Levítico capítulo 21. Aquí está hablando del ministerio sacerdotal. ¿Qué es lo que tenían y qué es lo que no tenían que hacer los sacerdotes? Si usted lee del versículo 1 hasta el versículo 11, tenía muchas prohibiciones. Le digo una cosa, cuando usted es ungido, hay lugares que no te puedes ir a meter, porque la unción está sobre ti. ¿Entienden? Los sacerdotes podían no hacer ciertas cosas que todo el pueblo podía hacer, pero ellos no lo podían hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros Dios nos unge,
nos consagra. Cuando Dios nos unge, nos consagra. ¿Qué es la consagración? Es una dedicación a algo. Por ejemplo, usted puede decir, o la gente del mundo dice, me consagré a ser el mejor artista del mundo, ¿cierto? Y vive para eso nomás. Su razón de ser es ser el mejor artista y va a lugares y se inspira, escribe letras, le pone música, se consagra a un servicio secular. Pero cuando Dios te unge, te consagra a un ministerio en particular para que tú funciones. La consagración, la unción no la puedo separar de la consagración. Si usted lee Levítico, ellos fueron ungidos para ser sacerdotes, y siendo sacerdotes, ellos tenían limitaciones, porque ministraban a Dios. Una de las cosas que provoca en nosotros la unción es la santificación. ¿Escuchó? Si usted dice que es ungido y vive en pecado, yo dudo que esté la unción ahí. Porque la unción provoca temor de Dios. La regla, hermano, de la iglesia es que todos seamos llenos del Espíritu. La regla hoy en día son algunos pocos. La mayoría vive sin unción. La mayoría vive en escasez, pobreza, enfermedad, un montón de cosas, hermano. ¿Y cómo nosotros no vamos a testificar a un Dios poderoso si no tenemos ese poder de hablar a la gente con denuedo? La unción a nosotros nos da el poder de testificar de Cristo. Por eso que igual, hermano, cuando hay gente que le cuesta hablar de Cristo, le da vergüenza. Es que voy a decir, me da vergüenza, pero cuando baja la unción, se nos va la vergüenza. Se nos va el miedo. Se nos va todo, hermano. La unción te da el poder de hacer cosas que tú ni te imaginas. Porque está la unción sobre tu cabeza. Verso 12. Esto es importante. La unción es igual a realeza. Ahí lo dice. ¿Cómo dice la versión que ustedes están leyendo ahí? Verso 12, 21-12. Uno que diga con voz recio, mujer, hombre, que lo lea. Amén. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. Amén. Pero en esta versión, y la versión 1909 dice otra cosa. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema o la corona del aceite de unción de su Dios está sobre él. ¿Sabe usted que en el mundo espiritual los demonios reconocen la unción, la corona? Los demonios saben que él está ungido. Acuérdense de Cristo. Cuando fue a la sinagoga, empezó a hablar. Inmediatamente los demonios dijeron: sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Reconocieron o no reconocieron? Reconocieron. Los demonios reconocen primero al Señor que nosotros. Nosotros nos tarda que nos caiga el tejo, si Señor eres tú el Señor. Los demonios inmediatamente identificaron que Jesucristo era el ungido. El ungido. Y Dios quiere que todos seamos ungidos. No unos pocos. No, que usted, pastor, predica bonito. No, hermano, no. No, que este hermano echó fuera. Tampoco, hermano, la unción es para todos. ¿Usted es hijo o no es hija? Es hijo, ¿no? Y si dice ese hijo es heredero. Así que la unción no es de unos pocos. Es para todos. Ahora, obviamente que hay gente que ha entendido eso y está buscando eso y vive para eso y Dios la usa. Pero hay gente que no le toma importancia a eso y vive como quieren. Un evangelio, o yo digo wishy-washy. Eso es lo que los vive, o sea, de repente soy bien cristiano, de repente me va al mundo y de repente vuelvo otra vez, y así vivo un pie en el mundo y un pie en la cosa, Dios. ¿Entiendes? Yo lo que hace la unción te hace radical. Te hace radical cuando tú experimentas, porque yo te puedo hablar de algo que yo he vivido, no que me han contado, no que lo he leído,
no que lo he bajado en YouTube, no que alguien ha hablado, porque yo cuando fui ungido, inmediatamente yo dejé todo, actualmente todo, y me dediqué a buscar a Dios, y empecé a ver palabras, y empecé a congregarme, y empecé a obedecer, y todo se me hacía fácil, hermano. Ahí entendí que cuando la unción viene en potencia, cuando tu corazón se rinde a Dios, no te cuesta dejar nada. Porque la unción te da la fuerza. Es tan grande el poder que tú minimizas todo, no te interesa nada. Cuando tú lo experimentas. Ahora el problema es si no lo experimentas te va a costar dejar las cosas. Pero cuando viene una unción sobre ti y te unge, hermano, no hay diablo, no hay problema, no hay circunstancia que te pueda sacar del propósito de Dios. Por eso, hermano, tenemos que aprender que debemos vivir ungidos todos los días. Y la unción tiene que ser derramada, ¿dónde? Sobre la cabeza. Ahora, el problema está que esa corona se cae. ¿Por qué se cae? ¿Porque me agacho? No. Porque es pecado. Ese es el problema. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Entiende? Todos los problemas que usted pasan, generalmente, 99%, es que usted ha sido desobediente a lo que está escrito aquí. Y ha querido vivir una vida, término medio, pero sin compromiso. Todos los problemas que nosotros tenemos es porque nosotros, por naturaleza, somos rebeldes, hermano. Desobedientes. No nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan que está mal, no nos gusta. Queremos vivir la vida como se le da la real gana. Y en el reino de los cielos no existe esa vida. En el reino de los cielos existe la obediencia. Obediencia, hermano. La obediencia tampoco no es una emoción, hermano. Que yo ahora siento obedecer a Dios. No se trata de eso. Muchas veces yo no siento, pero lo hago, porque hay que hacerlo, porque es mi responsabilidad delante de Dios y para mi vida. Lo tengo que hacer, me guste o no me guste, esté cansado, esté enfermo, esté abatido, tengo que hacer la voluntad de Dios, porque para eso vivo. Y para nada más. El resto es secundario. El resto va a pasar. No dice la palabra que el mundo pasa en su deseo, más el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Se lo saben? ¿Leen el libro o no? Parece que no leen el libro. El mundo pasa en su deseo y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vale la pena entonces obedecer o no? Amén, hermano. Dios te queda por cabeza y no por cola, pero en base a tu obediencia, hermano. Entonces acá le dice que la unción es una corona que se ve en el mundo espiritual. Y esa corona se cae, busque Lamentaciones. Está en el Antiguo Testamento, por si acaso, no lo busquen. Capítulo 5. Verso 16. ¿Qué dice la versión? La que usted tiene ahí en la pantalla. Cayó la corona. Ha caído, dice, y la corona ha caído de nuestra cabeza. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De la unción, hermano. ¿Por qué Sansón fue llevado detenido? Porque perdió su llamado de unción. ¿Sabes lo que hace el diablo con un giro? Se mofa después cuando cae. Se mofa y se burla de los ungidos. Mire, hay una enseñanza muy profunda, casi poco la entiendo, porque nuestra mentalidad de repente no alcanza a entender los propósitos de Dios. ¿Saúl fue ungido o no? ¿Saúl fue ungido o no? Sí fue ungido. Pero cuando Saúl cayó y Dios se apartó de él, David nunca habló ni procuró el mal de su autoridad. Enseñanza: nunca usted haga escarnio de un ungido cuando cae. Nunca. Porque usted también está en los mismos envases de barro. Tenemos que respetar a los ungidos, a los que Dios levanta. Y si se caen, tenemos que orar por ellos, no juzgarlos.
David, hermano, es una enseñanza. Yo le invito a ustedes, si les gusta leer, y realmente yo veo que hay pocos cristianos que les gusta conocer. Más les gusta el, ¿cómo se puede decir? El pan mojado, algo rápido. Quiero que todo sea rápido, listo, que tengo que ir al mall. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención y que me mostró realmente lo que es realmente el amor de Dios. Se llama El perfil de tres monarcas. Y esto va a ver a Saúl, a David y a Salomón. Pero el que más se destaca es David, porque David tenía el corazón conforme a Dios. Entonces, hermanos, cuando usted vea a personas que tienen unción y caen, ore por ellos. Porque sabe usted que el diablo quiere destruir a la iglesia. ¿Y dónde va a ir el ataque? A ver, lo leíamos recién. ¿A dónde? A la cabeza. Entonces, si el pastor falla, usted en vez de criticarlo, ore por él. Ahora, si usted cree que es conveniente conversar con él, converse con él, pero nunca hable a su espalda, nunca lo critique, ore por su pastor. Bueno, en este caso el único hermano que está acá, el hermano que está atrás, ¿sí? El pastor Mario Vara. Tenemos que amar a aquellos que están presidiendo una asamblea, porque no es fácil, hermano, pastorear. No es fácil levantar una iglesia, hermano. No es fácil que la gente se comprometa. Es muy difícil. Y hay muchos pastores, hermano, que mueren de infarto cardíaco, mueren de la noche a la mañana. Aquí en Antofagasta he muerto, conozco 3 pastores que han partido a la presencia del Señor. Porque hay muchas cosas que usted no sabe lo que lleva un pastor. Pero gloria al Señor, que Dios me ha dado la unción para poder vencer. Para poder seguir y avanzar. Y yo ya estoy destinado, hermano. Yo ya me hice idea, Señor, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Y voy a llegar a la meta. Ya mi mente está establecida en eso. Fuera de eso, no me interesa. Quiero llegar a hacer lo que mi Padre ha destinado desde la eternidad para mi vida. Porque un día yo voy a resucitar entre los muertos, un día se me va a dar la recompensa, un día Dios me va a levantar del polvo, me va a decir, hijo, por cuánto eres sido fiel, entra en el gozo del Señor. Pero que vergonzoso sería decir, Señor, es que tuve miedo, que me faltó, que aquí, que allá, no voy a tener excusa. Y es tu llamado, tú no tienes excusa. Tú no puedes abrir tu ministerio, decir, no, que tengo un problema con mi esposa, que la situación económica, es que todavía me llegué en el gobierno, entonces empezamos a buscar las 1001 excusas para no servir a Cristo. Cuando no entendemos que Dios me da la unción para vivir en las alturas, para vivir en gobierno. Salmo 110 parece, dice, domina en medio de tus enemigos. Tenemos que saber, hermano, que tenemos autoridad, que la tengo que ejercer, pero bajo la unción. Entonces acá dice que la corona se cae de la cabeza. ¿Por qué? Porque hay pecado. El pecado a usted lo descalifica y la unción se va. Así como se le fue a Saúl. Saúl fue ungido por Dios, pero cuando Saúl desobedeció, dice que se apartó el espíritu de Saúl y vino de parte de Dios un demonio. ¿Sabe usted el peligro que usted está si no vive bajo cobertura? Bajo autoridad, perdón. Porque muchos hermanos a veces le pasa y el diablo los zapatea. ¿Sabe por qué? Porque han dejado la cobertura principal, Jesucristo. Piensa que porque solamente son cristianos y se congregan una vez y de vez en cuando vienen a la iglesia, el diablo, ¿usted cree que no lo ve? Su vida desordenada que tiene. ¿Usted piensa que el diablo saliendo de acá no tiene planificado destruir su vida, sus matrimonios, sus finanzas, todo? ¿Usted cree que el diablo está jugando un día? ¿Usted cree que el diablo tiene preparado algo precioso para usted, para su esposo, para sus hijos? El diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Quiera o no lo quiera, hermano, un día va a tener que enfrentar situaciones muy adversas. Y si usted no ha vivido una vida consecuente con lo que dice, el diablo lo va a destruir.
Y el diablo ataca, hermano. Por eso, hermano, usted tiene que tener temor de Dios. Usted no tiene que dejar de pecar. El pecado no es una opción. El pecado es algo mortal para nosotros los cristianos. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Una cosa que hace días atrás, yo siempre he querido estudiar la Biblia, siempre me llamó la atención estudiar y conocer la palabra, porque obviamente yo tengo que enseñarla, si no la sé, ¿qué voy a enseñar? Y una hermana me invitó al Instituto Bíblico Nacional, y se me partió la gana de estudiar. Y el Señor me decía, mira, cabezón, más que tengáis conocimiento, es que elegir el pecado. ¿De qué te sirve, me dijo, guiarte el conocimiento de la cabeza sin pecar? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Dejar de pecar o hacerse toda la vida? Dejar de pecar, ¿no? Y yo me decía, si tú vives en obediencia a mi palabra y te guardas para mí, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Entonces entendí, hermano, que yo debo guardarme, yo debo tener temor de Dios. Yo debo ser práctico conmigo en cuanto al pecado. El pecado es dañino para mí y para usted también. ¿Por qué muchas veces usted no prospera? Porque hay pecado. Proverbios capítulo 28, casi busquemos lo que dice acá Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir? Esconder, disimular. ¿Cómo está, hermano? Bien. Pero por dentro está mal. ¿Me entienden? Es cuando yo me pongo a la presencia de Dios y le canto a Dios, cuando tengo amargura, cuando hay odio, cuando hay lascivia, cuando hay lujuria en mi corazón. ¿Usted cree que Dios no ve esas cosas? Dios nos observa y Él sabe lo que está en tu corazón. Entonces, hermano, tenemos que nosotros guardarnos sin pecado. Y hoy día, hermano, en la iglesia, en general, en todas las iglesias, hay gente que pololea con el pecado. Piensa que no obedecer no trae consecuencias. Piensa que a lo mejor no sujetarse a un consejo sabio no trae consecuencias. Piensa que a lo mejor vivir una vida de vez en cuando no trae consecuencias. Y empezamos a acostumbrarnos a vivir una vida light, relajada, y de repente viene el problema, la enfermedad, la crisis, la pelea, la cesantía, la quiebra, y ahí decimos, Señor, ¿por qué? Y ahí Dios dice, la consecuencia de tu pecado, pues. Tenemos que entender, hermanos, que la unción, cuando viene a mi vida, me pone el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Y una de las cosas que quería hablar y quizás no alcance, la otra característica que decía el Eclesiastés capítulo 9, otra vez, Eclesiastés. Ahí decía dos cosas que nunca debían faltar. Primero, la vestidura. ¿Qué se refiere a la vestidura? Bueno, usted sabe que como cristianos en Apocalipsis dice que las obras, el lino fino, son las obras justas de los santos. Vamos a ver lo que dice el Apocalipsis. Apocalipsis. Es el último Apocalipsis. Versículo 19:8. Limpio, resplandeciente, porque el lino fino son, ¿qué cosa? Las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos. Ahí la Biblia nos enseña que nunca falte tu vestido, sea blanco en todo tiempo, y nunca falte unción sobre tu cabeza. Dos cosas. Yo debo vivir y andar en justicia. Y debo vivir
bajo la llenura del Espíritu. Dos condiciones para vivir una vida eficaz en esta tierra, para poder cumplir el propósito. Muchas veces nosotros no entendemos qué es la justicia, porque en este mundo no hay justicia, ¿o no? ¿Hay justicia en este mundo, no? Obvio que no hay, hermano. Y a veces pensamos que solamente por venir a la iglesia y ser hijo de Dios estamos exentos de hacer lo justo, y no es así. Jesús dijo en su palabra en Mateo capítulo 5 verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6 verso 33, parece que dice: buscar el reino de Dios y su justicia. Está hablando que el reino tiene unas leyes que son justicia. Y nosotros, hermanos, no somos justos a veces porque no se nos ha enseñado a ser justos en la casa. A nosotros nos ha enseñado que podemos transar, que no pasa con rojo si nadie te ve, estacionate ahí, si no le importa nadie sabe. O sea, vivimos constantemente quebrantando leyes. Dice a 120 y vas a 140, dice a 60 y todo pasa. Yo cuando empecé a andar, yo me puse a andar a 60. Pasaron todo el auto y era el único a 60. ¿Entienden? Porque no nos han enseñado que la justicia trae beneficios. Justicia es el carácter y la cualidad de hacer lo recto y lo justo. Un cristiano tiene que caracterizarse no solamente porque está ungido, sino también porque en el trato cotidiano vive justicia. Si usted es esposo y trata mal a su esposa, usted no está en justicia, está en injusticia. Y la Biblia dice que su oración va a tener un estorbo. Si usted trata mal a su esposa, si usted menosprecia a su esposa, si usted critica a su esposa, si usted se enoja de su esposa, si usted le hace escarnio o habla mal de su esposa, usted está en injusticia. Porque usted tiene que orar por su esposa. Usted tiene que ministrarle el amor a su esposa. Usted tiene que darle lo que ella necesita, porque ella es una mujer que Dios la puso para recibir tu amor, no tus reprensiones constantemente, no tus quejas. ¿Entiende? La mujer no es un objeto que usted la toma, la deja, sírveme, atiéndeme, no. La mujer dice que es tu corona. La mujer sale, edifica la casa. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuántos cristianos llegan a la iglesia y se han peleado con su esposa o hablan mal de su esposa y vienen acá y no saben que están en injusticia? Y después se extraña que Dios no escuche su oración. Y después se molestan con Dios. ¿Y qué Dios le ha hecho? Si ella no cumple la palabra, no trata bien a su esposa, ¿cómo quieres que Dios te diga: oye, si te da a tu esposa y la trata mal, ¿cómo te va a dar más cosas si no eres capaz de atesorar lo más precioso que Dios ha dado? Lo más precioso que un hombre tiene, vamos a decir algo poco, no es mejor, a uno me va a gustar, esto es cosa, después tus hijos. Porque cuando los hijos se van, ¿quién va a estar a tu lado? ¿Quién? Tu esposa. Por lo tanto, maridos tienen que trabajar en sus esposas para que cuando lleguen a la vejez sean los mejores años de tu vida, no los peores. Hoy con qué me ve cansado. Mira, vieron usted las cosas que hemos visto en matrimonios de años, y se aborrecen y se pelean, y vienen separados, hermano, y literalmente vienen una pieza allá, el otro pieza acá, no se hablan, no se dicen nada. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. El matrimonio es para que usted esté junto y pueda disfrutar con su mujer. Los momentos más felices de su vida son con su esposa y con sus hijos, obviamente, sin hijos. Pero llegará el tiempo que tus hijos van a crecer y se van a ir. Y te va a quedar la mujer de tu vida, la que compartió contigo, la que te aguantó. El carácter que uno tiene. Porque hay que somos nosotros los varones, ¿no? Oye, soy el único. Amén, como por ahí, sí, tenemos carácter.
Tenemos que entender, hermano, por eso que cuando yo no ando en la justicia, como dice, si vuestra justicia no fuera mayor, no entraremos al reino de Dios. Y el reino es un reino eterno, y en el reino hay beneficios. En el reino está Dios, los ángeles, los querubines, los serafines. En el reino están las bendiciones espirituales. Filipenses 1:8 dice que fuimos bendecidos en toda bendición, en lugares celestes. El reino es nuestra herencia. Es lo que Dios te ha dado como hijo. Pero si tú no vives en justicia, dice, no entrarás al reino de los cielos. Si usted no es justo con el dinero, le pongo el caso. Si usted no sabe administrar bien su dinero, primero dándolo a Dios. Usted sabe que si usted no le da a Dios, usted está pecando delante de Dios. Dios te invita a coparticipar en la expansión de su reino, dando ofrendas, diezmo y primicia, según tú lo quieras hacer. Y cuando usted le quita eso a Dios, usted vive en injusticia. Los fariseos, hermanos, vivían la ley, guardaban la ley. Y Jesús dijo, si los fariseos guardaban el diezmo, y Dios pide más que eso, ¿por qué lo dice, no? Si vuestra justicia, la justicia es obedecer lo que Dios estableció en su palabra. Eso es la justicia. No es mi justicia propia, es lo que Dios determinó que yo tengo que hacer. Amparar al huérfano, a la viuda. Entonces, hermano, cuando no le damos a Dios lo que Dios te ordena, no espere bendición, hermano. Y se lo digo sinceramente. Quizás después te espere con qué se va a ir, no sé. O me va a odiar, o me va a echar. A mí no me interesa mucho. Porque usted tiene que hablar de la verdad. ¿Le guste? Una cosa que yo he visto, hermano, en la mayoría de la iglesia, que mucha gente no quiere dar porque tiene prejuicios, porque ha sido abusada. Yo también fui abusado, hermano, pero no por eso yo me excuso de no dar a Dios. Yo daba la mitad de mi sueldo a una iglesia, la mitad de mi sueldo, hermano, y fui abusado, pero eso no me excluye de que yo le siga dando a Dios. Yo tengo autoridad para irme de todas las iglesias, porque fui abusado, pero eso no me excluye y yo tengo que darle a Dios, porque primero está Dios para mí, y segundo mi experiencia, y segundo mi dolor, y segundo el rechazo. Primero para mí está Dios, y si Dios me dice que tengo que dar, yo voy a dar, porque yo quiero agradar a Dios. ¿Sabe usted cuando usted empieza a prosperar? Cuando empieza a dar. Dan y se da, pero ¿qué veo en la iglesia? No dan, pero se gastan su plata en otras cosas, ¿cierto? Tenemos que levantar ofrendas para hacer cosas, pero para Dios apretamos la mano, hermano. Y es así, y eso, hermano, nos lleva a la miseria, a la pobreza, a la escasez. Y se mete en Dios Mamón, hermano. ¿Sabe usted que en la Biblia Dios compara a Mamón con Dios? Hay dos dioses, dinero y Dios. Y Dios te quiere liberar de ese mamón que llevas de repente uno para dar a Dios. Usted tiene que saber que Dios es un recurso que nosotros debemos manejar sabiamente para la extensión de su reino, hermano. ¿Cuánta gente hoy día no se puede mover en ciertos lugares cuando nosotros vamos ahorita a apoyar a los hermanos ahorita? ¿De dónde creen que usted viene eso? ¿Qué nos da? Los hermanos que saben que, vamos, mire hermano, nosotros vamos a extender el reino. Nosotros vamos Dios nos está llamando a abrir pequeñas comunidades donde existe el amor. Allá en Santiago hay 8 hermanos que se reúnen. Yo entre 8 hermanos que viven separados en unas comunas. Hay una hermana, yo le pongo como caso, vive en La Pintana, o sea, donde están los narcos. ¿Cómo se llama esa población allá de Santiago, que sabe? La Legua, allá vive la hermana, en La Legua, mírese. Y ella llega de La Legua con sus 2 hijos, se va a Maipú. Y se va tarde en la noche, hermano. Entonces yo quiero ver a esta hermana que, por la necesidad de Dios que tiene. Ella tiene necesidad de Dios, hermano. Y Dios la ha ido prosperando de manera tremenda. Está estudiando y le ha dado trabajo y ahora le da un esposo. Así Dios da cuando tú
tú pones en primer lugar, Dios te da en abundancia, hermano. Aprenda que Dios te quiere dar en abundancia. Y saque esa mentalidad de la escasez, hermano. Dios te quiere abundar en todo, pero primero tienes que darle tu vida a Dios. Porque si no das tu vida a Dios, Dios no te va a prosperar. Porque la prosperidad es cuando yo me entrego a Dios y entrego todo lo que soy, mi tiempo, mi dinero, mi vida, todo. Y Dios te va a empezar a multiplicar. Y muchos saben que cuando Dios me llamó de Quito, Antofagasta, vine con una sola pieza. Mis zapatos tenían hoyos. Y vine con una maleta. Así yo me vine, hermano. Y Dios ha sido el que me ha prosperado. Porque nunca yo he dejado de dar. En los momentos de mayor crisis, mi vida, mi esposa y yo hemos dado ahora. Y lo vamos a hacer. Por eso Dios nos bendice, hermano. Y saque esa mentalidad, hermano, de que no, que de repente, hermano, mira, a usted no le interesa lo que Dios hace con la dinero. Dios me da cuenta a mí, hermano, de lo que usted da. Dios me da cuenta a mí, no a usted. Usted tiene que cumplir lo que la Biblia dice. Porque si usted no es capaz de cumplir lo que dice la Biblia, hermano, ¿qué queda? ¿Qué queda? Vivir un evangelio que no transforma a nadie, que no cambia a nadie, hermano. ¿Sabe lo que necesita hoy día la sociedad? Gente que pueda hacer transformaciones. Hoy día Chile está pasando momentos muy difíciles, que usted no se da cuenta de lo que viene por venir. No se da cuenta, hermano, que estas leyes inmorales van a atacar a nuestros hijos. Ahí está en el Parlamento, ahí están. Están pasando leyes bajo cuerdas para destruir a Chile, hermano, disgregar a la familia. Vienen tiempos peligrosos para Chile si la iglesia no se levanta. Pero ¿cómo no se va a levantar? Si quieren vivir una iglesia acomodada, una iglesia que venga solamente que me llenen, que me llenen, que me llenen. Descéntrese de usted, viva para Dios, y Dios está preocupado de sus necesidades. Descéntrese de vivir en su dolor. Dios es el que te sana. Una vez a una persona muy querida le tuve que decir: déjese de lamer las heridas como estaba lamiéndose los perros las llagas de Lázaro. Pobrecita de mí, me machacaron, me humillaron y ahí están lamiéndose la herida. Déjese lamer la herida y camine, que Dios te sana. Dios sana, hermano, Dios sana, Dios sana, Dios liberta, Dios sana, Dios liberta. Él te quiere prosperar, Él te quiere ser libre, Él te quiere llevar a lugares tremendos. Pero depende de tu unción, depende de tus decisiones, lo que está en tu corazón. Eso es lo que Dios busca, que te determines ya de vivir para Él y dejes de vivir una vida liviana. Deja de vivir en tu egoísmo, que todo tiene que girar en torno a ti. Y si hay algo que no es beneficio para ti, te vas y buscas cualquier cosa. Deja de vivir centrado en tus problemas. Hay problemas mayores. Hay problemas, hay niños en este momento que están siendo abusados. Me contaba un día de hermana Aria. ¿Cuánto dolor hay a tu alrededor? ¿Cuánta gente está muriendo sin el evangelio, sin consagración, sin que nadie les predique? Pero nosotros, hermano, hemos hecho la iglesia como que tiene que darme todo, hermano. Sí, Dios te da todo. En la medida que tú te des a Él. En la medida que tú vivas para Él. En la medida que tú des para Él. En la medida que tú sigas en la iglesia. Tenemos que entender, hermano, que esto es serio. Esto es serio, hermano. A mí me da pena cuando veo hermanos que viven una vida liviana. Me da pena porque sé lo que le espera. Sé que va a venir el enemigo. Sé que les va a robar. Sé que lo va a enfermar. Sé que va a destruir su matrimonio. Va a destruir a su hijo. Y lo siguen haciendo pensando que es un juego. Me da pena verlo cuando ustedes no hacen caso a lo que está escrito en la palabra. Engañándose a sí mismos que no pasa nada. Sufrimos con Roxana porque oramos por ustedes y a veces no toman las mejores decisiones. Ni siquiera se acercan a mil consejos y después vienen con los problemas. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Tenemos que tener temor, hermano, temor de Dios. Si nosotros estamos levantando esta iglesia, tiene que ser una iglesia que haga un cambio en la sociedad. Si yo estoy levantando, hermanos, profetas de acá, estoy levantando evangelistas de acá, es porque Dios quiere un cambio. Yo estoy aburrido de la religión, está aburrido.
enemigo de los cultos humanos, preceptos humanos, Dios quiere poder, Dios quiere que esto se extienda. Pero si usted no vive en justicia, no es capaz de aprender lo que dice la Biblia, no es capaz de saber lo que la Biblia me está diciendo, ¿cómo yo voy a juzgar la tiniebla si en mí hay tiniebla, hermano? Vamos a conquistar, dice el señor pastor, vamos a tomar a Antofagasta. Y sabe el versículo que Dios me traía, dice, Pablo le dice el fuerte que se domina, que aquel que domina la ciudad, primero debe dominar mis pasiones, mi carácter, para poder ir afuera. Que sea como conquistar afuera, si sigo siendo un idiota, si sigo respondiendo mal, si sigo siendo agresivo con mi esposa, con mis hijos. Que salgo con predicar afuera, si en mi casa no soy testimonio del amor, de la misericordia y de la humildad. Tengo que conquistar mi primero Dios, someter mi carne. Mi carne es mi enemigo. No son los demonios. Los egos, gobierno, mi carne, tu ego, tu yo. La manera que tú ves a Dios. A Dios lo ves como un sanador, como un libertador, pero nunca como un Señor. Antiguamente los cristianos morían comidos por leones, porque ellos confesaban a Jesús que era su Señor. Hoy día los cristianos no quieren congregarse temprano, porque no quieren levantarse. Hoy día los cristianos quieren que se les predique suave, porque si no se van de las iglesias. ¿Qué cristianismo vamos a decir afuera si somos así? Dios quiere gente radical, hermano. Radicales. Radicales, están dispuestos a darlo todo, hermano. Esa es la entrega. Jesús, cuando caminaba en multitudes le seguían, el Señor Juan dijo: si alguno viene a mí y no es padre, madre, hijo, ni aun su propia vida, no tome la cruz, no es digno de mí. Y lo dijo Jesucristo, el que murió por ti, lo dijo Él, no lo digo yo, lo dice Él. El discípulo es aquel que deja todo por el Señor, todo. Dios quiere discípulos para hacer la transformación de esta sociedad chilena. Chile está en peligro, densa tiniebla se viene sobre Chile. Y no me extrañaría, hermano, que vinieran terremotos sobre este lugar, porque hay injusticia en el gobierno para abajo y en la iglesia también. Y aunque oremos, recontroremos, si yo vivo en la justicia, si la iglesia no es luz, si no somos luz, ¿qué va Dios a hacer? Dice que la sal, cuando pierde su sabor, se vuelve insípida y será pisoteada. Dios no levantó una iglesia para que fuera pisoteada. Dios levantó una iglesia para que fuera libre. Pero depende de nosotros. No depende de nadie más. De usted y de mí, que hagamos lo mejor que podamos. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto? Ese es el llamado. Venga el Señor y esto. Miren, el llamado es dejarlo todo. Ese es el llamado. Yo lo entiendo así, lo leo así y trato de vivirlo así. De otra manera no lo veo. ¿Está dispuesto usted a entregarse al Señor de corazón y hacer lo que Él quiera, no lo que usted quiera? Pasen adelante los que quieren orar, los que quieran, porque tampoco no se sienta que estoy yo atrás enojado con Él, tampoco, yo lo voy a seguir amando.